Andrea. Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué rico volver a estar con ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema que se llama ciudadanía laboral. Antes de iniciar con el tema, quiero que nos quede claro cómo vamos a trabajar este resultado. El segundo resultado tiene 4 evidencias, muchachos. Entonces, quiero que miremos primero esta presentación que les voy a mostrar para que entendamos un poquito qué es lo que vamos ¿qué? A presentar en primera instancia. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes vayan adelantando las cosas y que no me les vaya a quedar tan apretado. Nosotros este mes y el mes siguiente vamos a desarrollar guía 1, guía 2 y guía 3. El mes de agosto tendremos una última sesión que es donde vamos a ver el último resultado que tiene 2 evidencias. Entonces, para que vayamos a adelantar lo más posible, ¿sí? Y que no les quede tan cargado a ustedes a la hora de ir desarrollando la guía. Entonces, por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señora. Listo. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es el resultado, practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. El primer resultado que tiene esto, ¿sí? Es un informe sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Aquí vamos a entregar un informe que se va a desarrollar, es solo resolver preguntas, ¿sí? Y esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. A esto no le vamos a enfocar. La siguiente semana vamos a trabajar estas 3 evidencias más, que es de este mismo resultado. Vamos a hacer un foro, ¿sí? Y ese foro hay que responder preguntas. Después vamos a hacer un gráfico. Y luego vamos a hacer una infografía. Esas son las 3 evidencias que trabajaremos de ese resultado dentro de 8 días. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar única y exclusivamente el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Hasta ahí, claro lo que vamos a hacer. Es que todo parece claro y normal hasta el momento. Ahora les voy a mostrar la guía para que empecemos a revisar. Listo. La guía número 1, es decir, el trabajo que hicimos hace 15 días, que desarrollamos y donde hablábamos sobre derechos, deberes, historia, precarización, deslaborización, tercerización, dignidad humana y demás, está en color amarillo, ¿sí? Esto es lo que vamos a tener que hacer, entonces vamos a tener que hacer el taller para los que no han presentado la evidencia, entonces aquí está todo subrayado, qué es lo que se tiene que presentar, cómo se tiene que presentar, y el foro también está en amarillo, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las preguntas que tienen que responder, el texto que tienen que hacer, listo. Ya el día de hoy empezamos la actividad que está de color verde y hablamos acerca del reconocimiento de los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Aquí lo que queremos concretamente es que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones laborales justas. Sin embargo, estos derechos no siempre se garantizan. Los derechos humanos vinculados al trabajo y a los trabajadores son denominados derechos humanos laborales. Y entre ellos se encuentran comprendidos los derechos fundamentales en el trabajo consagrados por la Organización Internacional del Trabajo. Con el presente proceso de aprendizaje se espera desarrollar una actitud de defensa y de hacer respetar los derechos de los trabajadores como expresión de una conciencia colectiva que conlleve el ejercicio pleno de la ciudadanía laboral. En el proceso referido al mundo laboral es importante la apropiación y el ejercicio de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Por esta razón, serán orientados por este ser de luz mediante el desarrollo de diferentes actividades pedagógicas.
Entonces, lo primero que vamos a trabajar, que era la evidencia que les decía, perdón, entonces vamos a hacer el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Franci, ¿me puedes hacer un favor? Señora. ¿Me puede colaborar y me puede ayudar a leer el cuadrito que está aquí? ¿Sí lo alcanza a ver bien? Ya va, instructora, que es que estoy en el celular y me toca ya poner. Ya va. Si te queda fácil, si no, yo sé que hay otra arma caritativa que nos puede colaborar. Derechos fundamentales en el mundo del trabajo, trabajo decente. Un requisito indispensable para que exista trabajo decente es el respeto a lo que se conoce como los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos son los siguientes. Espera, profe, que se me borró acá. Ya. La lealtad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. La abolición ¿sí? del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, la eliminación de formas de discriminación en materia de empleo y ocupación. Perfecto, muchas gracias. Esto está tomado de la OIT del 2010 en los principios relativos a los derechos fundamentales. Bueno, ¿qué es lo que quiero que entendamos con esto en primera instancia? Resulta, acontece que nosotros hace 15 días hablábamos de la dignidad humana, ¿se acuerdan que su instructora bailaba en el tubo? ¿Sí? Por andar bailando, mire lo que me pasó. Entonces, por estar bailando y demás, se supone que hay trabajos dignos y hay trabajos decentes. Lo que se busca con el trabajo decente es que usted tenga la posibilidad de hacer parte de la asociación que quiera. Si usted quiere ser parte de un sindicato, ayudar a valer esos derechos, no solamente los suyos, sino los demás, lo puede hacer. Y aparte de eso, que usted tenga las herramientas de poder negociar para el bienestar suyo y de los trabajadores que están cerca a usted. Eso es algo fundamental y que hace parte del trabajo decente. La otra cuestión es que a nosotros nos dijeron que supuestamente el trabajo forzoso ya no existía. Entonces, trabajo forzoso no es simplemente el que se echa bultos aquí encima y está en la central de abastos y va, viene. Y trabajo forzoso también es, muchachos, es que usted esté trabajando desde las 5 de la mañana y sean las 10 de la noche y todavía usted esté trabajando. Eso es trabajo forzoso. O sea, eso es sobreestimulación de su cerebro. Aparte de eso, entonces una de las cosas que nos dice la ley, dice, esto no debe existir, o sea, usted debe trabajar el tiempo necesario, usted debe cargar lo necesario, pero usted no puede sobreexponerse y dañarse porque es que eso le va a costar a usted más adelante. Aparte de eso, tenemos algo que se llama la erradicación del trabajo infantil. No sé si ustedes algunas veces han visto mujeres indígenas que salen con sus hijos a vender sus artesanías, ¿sí? Ahora yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han visto un hombre indígena vendiendo las artesanías? ¿O no habían caído en cuenta que los hombres indígenas no trabajan? Ese silencio es de sí, no, no habían caído en cuenta. ¿Qué pasó? No me asusten. Profe, pues por acá casi no se ve lo de los indígenas. O sea, ellos tienen como su propio cabildo y ahí hacen su mercado. No sé la verdad de eso. Ajá, pero pues usted generalmente, o sea, listo.
Las personas que de pronto están en ciudad han visto alguna vez a las mujeres indígenas vendiendo sus accesorios, o alguna vez si han ido a Bogotá han visto alguna indígena. Sí, sí, lo hemos visto, profe. Listo. ¿A qué viene el caso? Primero, en las comunidades indígenas el hombre es muy respetado, ¿sí? La mujer, por ejemplo, en ese tipo de comunidades es la proveedora, entonces ella es la que teje y ella es la que primero cuida a los niños y segundo sale a vender. Ella es la responsable de ese pedazo, ¿sí? Y aquí en el caso de los niños, un niño, con todo el respeto para los que tienen hijos y demás, pero un niño vino al mundo, ¿para qué? Para que joda, para que juegue, para que si tiene 5, 6, 7, 8, 9 años, esté haciendo eso, vaya al colegio, esté jugando, quiera explorar el mundo. Pero un niño no tiene por qué ser el responsable de ir y estar vendiendo dulces, flores, etcétera, 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 para ayudarle a responder a su mamá. ¿Mm? Porque si eso es una responsabilidad entre mamá y papá, no solamente de uno. Y así fuera únicamente para ayudarle a la mamá, simplemente es una responsabilidad de un adulto, no de un niño. ¿Mm? Entonces, una de las cosas que se está buscando, yo no creería que a estas alturas del partido, es cómo los niños estarían, digamos, vendiendo dulce o saliendo a la calle a trabajar, ¿no? No debería ser así. Y por otra parte, la discriminación que hay. En este momento, a Dios gracias, eh, una persona oscura puede entrar a trabajar sin ningún problema, por decirlo así, y ya no hay tanta segmentación de que, ay, es que va a trabajar una persona oscura y aparte de ser oscura es mujer. No, qué problema. ¿Mm? Afortunadamente, y no estoy diciendo que eso ya, pues, es un boom, pero sí hemos avanzado muchísimo en que las mujeres podamos trabajar a la par con los hombres. No importa si usted es blanco, oscuro, azul, rosado, no importa si a usted le gusta de dulce, de sal. Por ejemplo, si a mí me gustaran las mujeres, ¿tendría eso que afectar en algo mi situación como instructora? ¿Eso afectaría de alguna forma mis gustos personales? ¿Tendría que afectar en cómo se dicta la clase de derechos fundamentales? ¿Sí o No, no? ¿Cierto que no? O sea, no sería como lógico que porque usted tuviera una preferencia, entonces así mismo fueran a decir, ay, ¿cómo así? ¿Mm? Un ejemplo pequeñito. De aquí, ¿cuántos son papás o mamás? O sea, que tengan hijos pequeñitos. Levanten la manito. Listo, hay una. Yo también soy mamá. Bueno, en este momento tengo un sobrino a mi cargo, entonces eso es como si fuera a mí. Listo. Resulta y acontece que ustedes van a enviar, y el caso es que vamos a enviar a la guardería a nuestro hijo o a nuestro sobrino, a la persona que tenemos. Y resulta y acontece que cuando ustedes van a la guardería, lo recibe un señor y le dice, el jardín o donde nos toca dejar a nuestro hijo o a nuestro chico, resulta que quien es el profesor es un hombre, todo cuerpadote, o sea, parece que hiciera gimnasio y demás. ¿Ustedes qué pensarían? Porque hay un profesor de kinder o de párvulos para su hijo o para su hija. Ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo es que resulta que acontece que a usted se le varó el carro y llegó a un centro, pues
para que se lo arreglen, y hay una vieja con overol organizando y le dice, listo, ya se lo reviso. ¿Usted qué piensa? ¿Alguno de esos dos casos le da seguridad? Que a su hijo se la cuide un tipo y que su carro se lo revise una mujer. No, profe, no te genera una incertidumbre ahí como que tú estás si sabe o alguna cosa. No juzga por la Entonces, apariencia. claro, entonces Jefferson, ¿a usted le gustaría que le cuidara a su hijo un hombre? Pues no, básicamente sí ¿Sí o se ve no? como muy extraño, ¿no? Y si yo soy la mecánica y digo, ya le miro, ¿usted qué pensaría? Que esa vieja No, tiene pinta más de profesora que de mecánica. sí, es verdad. Ok. Franci, ¿usted tiene algo que aportar? Pues yo creo que todo depende también de la estigmatización que tenemos, ¿cierto? Porque pues lo Ujú. que su merced dice, sí, si mi hijo lo va a cuidar un hombre musculoso, siempre uno tiene como la pregunta, ¿será que sí? Igual el carro, ¿no? Porque siempre como que decimos, bueno, los que cuidan los niños son las maestras, todo lo más, y el mecánico pues es un hombre. Entonces digo yo como es como la estigmatización que tenemos la mayoría de personas, porque yo creo que somos muchos o son muchos. Exacto. Sí, no. Es en general. Entonces, eso es lo que quiero que también eh, tengamos como muy presente acá, que trabajar se supone que uno lo debe gozar y debe hacer lo que le gusta, pero hasta qué punto tenemos ciertos oficios, ciertas profesiones estigmatizadas y que para, por ejemplo, a mí me encantan, digamos que a mí me encantaran los carros, me encantaran las motos y que dentro de una de mis pasiones fuera eh, organizar, cuadrar y demás. ¿Mm? Pues obviamente en un mundo, ¿sí? Tan extraño, ¿mm? Pues van a decir una vieja aquí en un mundo que es tan de hombres, pues es un poco extraño. Pero el hecho de que sea extraño no quiere decir que yo no sea bueno. Y eso mismo le va a pasar al profesor que le encantan los chinos, que también le encanta hacer deporte, pero ese hombre parece una oblea cada vez que ve un niño. Y su sueño toda la vida fue ser profesor de preescolar. O sea, eso le encantaba. ¿Qué hacía? Le salía por las venas. ¿Mm? Pero entonces que vayamos como metiéndonos en la cabeza que una cosa es lo que a uno le gusta y también lo que la misma sociedad hace que nosotros hagamos como tal, ¿sí? Y que vayamos haciendo ciertas cosas. Listo. Eso en el tema de trabajo decente. Vamos a terminar de mirar, entonces ya les voy a terminar de plantear la guía y van a ver que con la explicación que les voy a dar, vamos a resolver cada una de esas preguntas. Entonces ustedes ya cuando terminemos hoy la sesión, van a tener todo el material. Yo inmediatamente terminemos la sesión, les envío el material para que, muchachos, para que lo tengan ahí y ya sea simplemente ir desarrollando, que creo que es muchísimo más fácil. Entonces aquí, a partir de esto, entonces aquí la guía me pregunta que qué es un trabajo decente, cuáles son los principios del trabajo decente, que lo acabó de leer nuestra compañera, cómo definiría un trabajo digno, por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente, cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, con la violencia y la falta de desarrollo, ¿sí? Y aquí ustedes pueden hablar con sus amigos, con su familia y demás, van a describir en un texto, puede ser un caso de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente. Ahorita en la exposición les voy a contar qué es un trabajo decente como tal, para que tengan claro y a partir de eso, en un párrafo, me cuentan la historia de alguien. Mire, es que mi tío Rubén, él trabajaba en la central de abastos de Bogotá, él cargaba bultos de papa y de yuca,
y a él le pagaban la jornada 15.000 pesos. Resulta que él se enfermó, nunca le pagaron salud, pensión, ARL, no se pudo pensionar. Ahí podemos evidenciar que no hay un trabajo decente. Listo. Por otra parte, aquí dice, les voy a subrayar esta frase, y dice, el ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas, tanto jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. Esto lo dijo Giraldo Zuluaga en el 2015. Entonces, a partir de esto que les estoy subrayando, ustedes van a tener que contestar estas 3 preguntas. ¿Cuál es el significado para ustedes de ese párrafo? ¿Cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida? ¿Y cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? Listo. Por otra parte, entonces ya me van a contar qué se entiende por ciudadanía, qué se entiende por ciudadanía laboral, cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral, y si se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos y por qué. Todo esto se los voy a explicar ahora, pero pues entonces para que tengan claro qué es lo que tenemos que contestar. Vamos a mirar una lectura y aquí, porque el trabajo es un derecho humano fundamental, cómo se logra un mundo laboral con trabajo decente, los principios que promueve la OIT, qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, cuáles son los derechos laborales más vulnerados, qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas pueden resultar cuando a las personas no se les reconocen sus derechos laborales y qué relación tienen los derechos laborales con un trabajo decente. Después hablamos del derecho laboral y aquí me van a decir cuáles son los elementos que dan origen a un contrato. Estas preguntas son las últimas que vamos a contestar, entonces ahorita se las explico. Y aquí terminaría nuestro trabajo del día de hoy. ¿Sí? Y este sería que tendríamos que realizar sobre informes sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Este es el componente que tendríamos que entregar. Hasta ahí, clara la carreta que hemos echado. Sí, señora. Listo. Sí, señora. Entonces, ahora sí, vamos a ser juiciosos y vamos a ponerle atención a las diapositivas en donde traté que la mayoría de las respuestas quedaran evidenciadas para que fuera más fácil que ustedes las interpretaran y las pudieran resolver. Listo, aquí ya está. Entonces, aquí ya está lo que nos leyó nuestra compañera y aquí ya les voy a contar qué es el trabajo decente. Entonces, el trabajo decente es el concepto que desarrolló la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y que se refiere a empleos con condiciones justas, equitativas y dignas. Esto incluye el respeto a los derechos laborales, la protección social, la igualdad de oportunidades y la garantía de un salario justo para una vida digna. ¿Listo? Entonces, el trabajo decente es cuando usted, digamos, empezó, terminó su horario laboral a las 6 de la tarde y le tocó hacer horas extras y usted muy gentilmente empezó 7, 8, 9 y todas esas horas se la pagaron como era. Ah, es que usted tiene que trabajar los domingos, se los pagan al 100%, ¿sí? Todo lo cubre el trabajo decente según la ley. Ahora vamos a mirar qué es un trabajo digno. El trabajo digno es aquel que no solo cumple con los criterios de trabajo decente, sino que también permite a la persona desarrollarse integralmente, garantizando su bienestar físico y emocional y promoviendo su inclusión en la sociedad. Es decir, mi amor, que hablar de trabajo digno más allá del trabajo decente es lo siguiente. No solo se enfoca en las condiciones laborales adecuadas, sino también en el reconocimiento y la valoración del trabajador como ser humano. Un empleo puede cumplir con ciertos estándares laborales y seguir siendo explotador si no respeta la dignidad de las personas. Es decir, por ejemplo, Andrea, y qué pena ponerla de ejemplo,
Andrea llega y Andrea es mamá, Andrea tiene un muy buen trabajo, pero Andrea sale de su casa a las 4 de la mañana, ¿sí? Para poder llegar a su trabajo y estar a las 7 de la mañana, trabaja hasta las 5 de la tarde, ¿m? Pero resulta que están en cierre, están organizando todo y el jefe le dice que se tiene que quedar y ella, bueno, listo, ella sabe que su jefe, si trabaja 15 minutos más, 15 minutos le va a pagar, pero ha estado los últimos 15 días llegando a su casa a las 11 de la noche, los fines de semana sale los sábados a las 6 de la tarde, los domingos no ha podido estar con su familia porque ha tenido que... Eso es un trabajo digno. ¿Creen que eso que le está pasando a Andrea, de estar sacrificando cosas de su hogar, de su vida, por su trabajo, eso es digno? No. De todas formas, Andrea, es cierto que usted tiene la necesidad de estar con sus hijos o con su hijo, si tiene solamente uno, ¿sí? A usted le gustaría descansar y estar por lo menos el fin de semana, así le paguen todo el domingo completo. Sí, claro. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que ver y que estamos también promoviendo, que el trabajo digno un poquito más allá del trabajo decente, porque la plata no lo es todo, ¿sí? Algunas veces uno dice, sí, pero es que tengo que trabajar, tengo que pagarle el colegio, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, pero el tiempo se va. Y cuando usted voltea a mirar, ya sus hijos están grandes, ya han pasado tantas cosas. ¿Y dónde está ese poder placer, ese poder construir, ese poder reírnos? Y dentro del trabajo, uno sí debe tener una balanza. Claro que hay que trabajar, claro que hay que ponerse la camiseta por, pero también hay que descansar, hacer otras cosas, porque la vida no es solamente trabajo. ¿Mm? Listo. Eh, Diana, buenas noches. Dina, buenas noches. Hola, Diana, ¿tú me puedes ayudar con esta diapositiva? Sí, por supuesto. Mira, Dice, la falta de trabajo se puede asociar con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo. La falta de empleo genera pobreza, ya que las personas no tienen ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Esto a su vez puede aumentar la violencia debido a la desesperación y la exclusión social. Además, sin empleo, la economía no se fortalece y se limita el desarrollo de las comunidades. Casos de condiciones laborales inadecuadas. Ejemplos de personas que no tienen un trabajo decente. Vendedores informales, sin seguridad social ni estabilidad económica. Trabajadores de fábricas, con salarios bajos y sin derechos laborales. Personas en el sector agrícola, expuestos a químicos sin equipos de protección. Mujeres trabajadoras domésticas, sin contrato ni jornada laboral definida. ok. Uno sí puede decir que la falta de trabajo sí se puede asociar con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo. ¿Eso sí genera eso? Sí, profe. Si uno no tiene trabajo, ¿puede decir que es pobre? ¿El hecho de que yo no tenga trabajo equivale a que yo sea pobre? Oye, estas mujeres están demasiado pensativas. Profe, Aunque pues la pobreza es, pues siempre se ha dicho que es como la falta de plata, ¿no? Y pues si no hay trabajo, no hay plata. pero pues eso no quiere decir que usted no pueda prestar un servicio o no pueda hacer una actividad, porque
trabajar no es solamente ir a cumplir un horario, o usted puede prestar un servicio. Lo que pasa es que ahí tenemos como una dualidad de qué es el trabajo y qué es lo que estamos haciendo. La cuestión es que cuando no entra dinero, ¿sí? No hay esa captación, pues obviamente va a ser más complicado y algunas veces hay solamente una persona en la casa que es la que responde por todos, ¿sí? Entonces, afortunadamente, por ejemplo, yo puedo decir, no, es que mi mamá y yo mantenemos la casa, entonces, si digamos, yo no tengo trabajo este mes, pues no hay ningún problema. Ella ayuda, que se hace un huequito, sí, pero pues se puede organizar, pero cuando es una sola persona que mantiene a un círculo generalmente de 5 o 6 personas, claro que eso por aquí no pasa, eso pasa en otros planetas. ¿Mm? Es todavía más complicado porque se genera frustración, ¿sí? Porque usted siente que lo que está haciendo no es lo mejor, ¿m? Y que no es merecedor de cosas chéveres. Por otra parte, la ciudadanía laboral, yo me imagino que aquí todos somos mayores de edad, creo yo. Muchachos, el día que a mí me regalaron mi cédula, o sea, que ya me dijeron bienvenida al mundo, yo me acuerdo que yo estaba para esa época en la universidad y yo soñaba con que a mí me llevaran, me entregaran mi cédula. Eso con el fin de qué? De poderme ir a un barcito que quedaba cerquita a la universidad y poder que me dijeran, oiga, es que aquí menores de edad no pueden entrar. Y yo podría decir, mire, esta es mi cédula, yo no soy menor de edad. ¿Mm? Y como esa grandeza, ¿no? Resulta que eso mismo pasa cuando usted es ciudadano y usted es ciudadano a los 18 años. A los 18 le dijeron, mire, aquí está su cédula, pero también le entregan un derecho que es el derecho al trabajo. A usted se lo pueden entregar a los 14 años, pero se lo entregan a medio. Le entregan la mitad a usted y la mitad a sus papás, porque sus papás son los que los protegen, usted puede solamente trabajar medio tiempo y a partir de eso, entonces usted puede tener su plata, pero no puede trabajar de noche, no puede trabajar en un bar, ¿m? O sea, tiene ciertas características su trabajo. Ya cuando usted es mayor de edad, es decir, a los 18, le entregan la cédula y le dicen, mi amor, trabaje, usted ya puede responder por usted, ya se puede ir de la casa de sus papás si usted quiere. Si no lo han echado, quédese, que no hay ningún problema. Pero si usted quiere irse, bien pueda, porque usted ya es mayor de edad y el Estado le ha dado algo que se llama ciudadanía laboral. Le dijo, ya es grande, trabaje, no hay ningún problema, que usted ya puede hacer lo que quiera. Entonces, aquí dice que la ciudadanía laboral es el ejercicio de deberes y derechos en el entorno de trabajo, lo que implica condiciones dignas, respeto a las normas laborales y la participación en la toma de decisiones dentro del ámbito laboral. Aquí tenemos que la ciudadanía laboral se relaciona con las habilidades para la vida de qué forma. Uno, para poder trabajar, ¿sí? Requiere habilidades como la comunicación, pensamiento crítico, toma de decisiones, resolución de problemas. Todas estas habilidades ayudan a las personas a qué? A convivir pacíficamente, a defender sus derechos y a contribuir al bienestar común. ¿Cómo la ciudadanía y el proceso de paz en Colombia están relacionados? La ciudadanía activa ayuda a consolidar la paz cuando las personas conocen sus derechos, respetan las diferencias y participan en la construcción de soluciones para los conflictos sociales y laborales. La paz se fortalece cuando hay equidad, justicia y oportunidades para todos. Esto en el papel es muy bonito. Hablar de solidaridad, de paz, es que yo respeto el pensamiento del otro. Yo creo, es hermoso, pero es una de las cosas más complicadas que nosotros tenemos que hacer y que nosotros hacemos en nuestro país. Por otra parte, el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral, como lo son los sindicatos o las asociaciones campesinas, es defender los derechos laborales en donde promuevan mejores condiciones de trabajo y negocian con los empleadores para garantizar salarios justos y seguridad laboral. La ciudadanía laboral
como posesión de derechos. No es solamente tener el derecho al trabajo, sino también la posibilidad de ejercerlo libremente, como el derecho a un salario justo, a una seguridad social y a la participación en decisiones laborales. El derecho al trabajo. ¿Por qué es un derecho humano fundamental? En la Constitución de Colombia, en el artículo 25, se establece que el trabajo es un derecho y una obligación social, protegido en todas sus modalidades. Este reconocimiento se basa en la dignidad humana, era lo que hablábamos hace 15 días, y en la necesidad de garantizar el bienestar de las personas. Además, el trabajo permite a las personas satisfacer sus necesidades básicas, desarrollarse como individuos y contribuir el progreso a la sociedad. Aquí, cuando yo hablo del derecho al trabajo y un mundo laboral con trabajo decente, sería espectacular porque a mí me podrían garantizar empleos con condiciones dignas, que hubiera seguridad social, protección contra abusos y salarios justos, que todo estuviera dentro de la normatividad, ¿sí? Y la relación que hay entre el trabajo y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas es algo que nos estaba diciendo ahorita Chilito, y es que nosotros necesitamos dinero, ¿cierto? Y a partir de ese dinero podemos tener alimentación, vivienda, salud y educación. ¿Y esto cómo lo podemos nosotros tener a partir de un trabajo? Para mí, y aclaro, esto es algo muy personal de su instructora. Los derechos laborales más vulnerables puede ser, para mí, creo que son los salarios injustos, que en este momento no haya seguridad social, que haya exceso de horas de trabajo y no se paguen, y que a estas alturas del partido todavía tengamos discriminación laboral. Esos son para mí los derechos laborales más vulnerados en nuestro país. Para ustedes pueden ser otros, ¿sí? Aquí tenemos derecho al trabajo, no reconocimiento de los derechos laborales, entonces sociales, conflictos y desigualdad, económicas, pobrezas y explotación laboral, culturales, desvalorización del trabajo, políticas, falta de estabilidad y protesta. La relación sugerida de los derechos laborales con el trabajo decente es el respeto de los derechos laborales, que es la base para garantizar el trabajo decente con condiciones justas y seguras. Hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias. ¿O está fácil de entender así? Ahora vamos a hablar de derecho laboral. ¿Alguna vez ustedes han hablado o han escuchado hablar acerca de un contrato laboral? No, ninguno sabe qué es un contrato laboral. Sí, señor, es un acuerdo donde van estipulados los horarios, salarios, al momento de iniciar un trabajo. Exactamente. Entonces ya les voy a compartir esta presentación y entonces vamos a hablar de un contrato de trabajo, un contrato laboral. Es aquel mediante el cual una persona natural se compromete a suministrar un servicio personal a otra persona, ya sea uno natural o jurídico. Con este contrato, la primera persona está bajo la dependencia o subordinación continuada a la segunda mediante una remuneración o salario. ¿Listo? Bueno, por otra parte, el contrato de trabajo tiene dos formas para que lo tengamos en cuenta. Hay un contrato que es verbal, que es el que nosotros estamos hablando, y yo le digo, listo, Jason, yo quiero que usted trabaje aquí, que me haga esto, esto y esto, tal cosa, y es un contrato verbal, y hay otro que es de forma escrita. Esas son las dos formas de contrato que existen. Para que exista
un contrato como tal, tiene que existir estos tres tipos o estos tres elementos. Entonces, la actividad personal del trabajador. Y aquí, entonces, es que debe existir una persona, es decir, Ivonne, que es la que necesita contratar a alguien. Entonces, yo lo puedo hacer de forma personal o en representación de mi empresa. Entonces, en este caso, mi empresa es el restaurante Tu Cosita Rica. ¿Listo? Entonces, yo llego y le digo a Andrea, listo, la voy a contratar. Aquí yo estoy contratando a nombre de quién? Del restaurante Tu Cosita Rica. Entonces, para que pueda haber esa contratación, tiene que haber o una persona jurídica que esté representando a un establecimiento o una persona natural, que puedo ser yo, simplemente Ivonne Romero, quiere contratar a quién? Andrea Chilito. Entonces, se hace. Tiene que existir eso para que pueda haber un contrato. Si no hay dos dolientes, nunca habrá un contrato. ¿Listo? Por otra parte, tenemos algo que se llama la subordinación. La subordinación, ¿qué es? Es que a usted le digan qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, quién es su jefe, a qué horas entra, a qué horas sale, cuáles son sus obligaciones. Ahí va la subordinación. Y el tercer punto, que es el que más nos gusta a todos, es el del salario. Claras las tres partes que tiene o los tres elementos que tiene el contrato, que son las dos personas, la subordinación y el salario. Y las dos formas de contrato, que son la verbal y la escrita. Listo. Entonces aquí tenemos esto. Entonces aquí me están explicando cuáles son los elementos del contrato. Ahora, después de eso, entonces me dicen que hay unos tipos de contrato. Entonces, el único que no vamos a trabajar hoy es el ocasional. Tenemos el término indefinido, el término fijo y el término por obra o labor. Un contrato a término indefinido, ¿qué características tiene? ¿Alguna vez han oído qué es un contrato a término indefinido? ¿No? ¿Será que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, muchachos? ¿O es verdad que ninguno de ustedes ha visto o nunca ha firmado un contrato a término indefinido? Profe, pues yo la verdad nunca he tenido contratos, pero creo que indefinido es que no tiene fecha de caducidad, de que se acabe. Que se acabe, sí. Entonces, el contrato Que a se término acabe. indefinido, exactamente. Entonces, tiene la primera característica es que por ser indefinido, sabe uno cuándo inicia, pero no cuándo termina, ¿sí? Ese contrato tiene otra particularidad. Se puede hacer verbal o escrito, o sea, no hay ningún problema. Si yo lo hago verbal, funciona. Si lo hago por escrito, me va a funcionar. ¿Mm? Y a usted le pagan salud, pensión, ARL, le pagan primas, cesantías, la liquidación, todo lo que esto conlleva con lo de ley. Ahora vamos a mirar el otro contrato, que es el contrato a término fijo. Entonces, el contrato a término fijo, ya este es el indefinido, a diferencia del otro, usted puede pactar con su jefe y la cuestión es que cuando usted pacta, entonces le dicen, listo, le voy a hacer un contrato a término fijo. Entonces, la voy a contratar por 3 meses y la contrato por ese tiempo o la voy a contratar por 1 año. Y entonces, tiene fecha de inicio y tiene fecha de terminación. ¿Mm? Eso es pieza fundamental dentro de él.
Por eso, este tipo de contratos no puede hacerse verbal, porque usted necesita saber cuándo inicia y cuándo termina. Por otra parte, por ejemplo, muchachos, si yo llego y digo, voy a renunciar hoy al SENA, yo podría dictar la clase y pasarle la carta de renuncia a mi jefe y decir, ya, me voy. Pico y chao. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Si tiene un contrato a término fijo, necesita avisar con anticipación. Pero resulta, acontece que me llamaron de urgencia. Yo había licitado hace como 7 meses. Yo ya daba eso por perdido y me dijeron que me tenía que presentar mañana a las 7 de la mañana a recibir mi puesto y me voy a ganar el doble de lo que me gano aquí, Dina. ¿Qué hago? Bueno, ya ahí sí creo que me poncho. Creo que en los contratos también ponen como unas cláusulas. Pero dentro de, entonces mire que aquí lo que pasa es, yo como trabajadora, si digamos pasara eso, ¿sí? No voy a ganar el doble y todo el cuento, yo renuncio. A mí la ley no me obliga a avisar con anticipación que lo correcto, y aquí ya hablaríamos de lo ético, lo correcto es que obviamente yo avise y todo el cuento para que se pueda hacer el empalme y todo el asunto, ¿sí? Pero la ley a mí, como trabajadora, no me obliga a avisar. Yo llego y ya me mamé, listo, renuncio, no quiero más. Y lo puedo hacer y estoy en todo mi derecho. Obviamente voy a perder ¿qué? Ciertas cosas dentro de mi liquidación y demás, pero que lo puedo hacer, ¿sí? Ahora, si yo tengo un contrato a término fijo y acontece que mi contrato se termina ahorita el 1 de agosto, ¿sí? Mi jefe me tiene que avisar que me, que, ¿qué? que, que no me va a renovar el contrato o simplemente llega el 1 de agosto y ya, hasta luego, no hay más contrato y ya. ¿Me tiene que avisar o no me tiene que avisar? Sí, señora, tienen que pasarle una carta de preaviso donde se le dice que no se va a renovar el contrato. ¿Y cuánto tiempo sabe usted que supuestamente debe ser ese tiempo? 15 días hábiles antes de vencerse el contrato, tengo entendido. Bueno, entonces, y mire lo chistoso, o sea, el empleador sí tiene que notificarle al trabajador que no le va a renovar el contrato, ¿sí? Pero no es con 15 días, sino con 30 días, Francia, según lo estipulado por el Código Sustantivo. Entonces, para que sepa. Entonces, si digamos, si a usted le avisaran a los 15 días que no le van a renovar usted tranquilita, vaya y mire en el Código Sustantivo y dice que a usted le tiene que notificar con 30 días de anticipación. Si no le notifican con 30 días de anticipación, inmediatamente se le renueva automáticamente su contrato. Lo que pasa es que muchas veces uno no sabe y, por ejemplo, a mí en el último trabajo me notificaron faltando 5 días que pues no iba a ser renovado el contrato. Y, bueno, señor, muchísimas gracias. ¿Mm? Pero algunas veces el desconocimiento de la norma cree que sí lo puede afectar a uno. Yo me pude haber quedado trabajando un año más en esa empresa porque yo tenía un contrato a término fijo, no a término indefinido. Pero ahí está, ahí es donde uno, perdón, ahí es donde uno ve cómo ciertos desconocimientos hacen que uno pueda omitir ciertas cosas. Eso mismo pasa también por el de obra y labor. El de obra y labor también debe tener una fecha de inicio o una fecha de terminación. Es decir,
yo los voy a contratar a ustedes y voy a construir un puente. Entonces, Jason, como es el ingeniero, ¿sí? Él va a trabajar conmigo desde el inicio hasta la terminación de la obra. Nosotros tenemos calculado que esta obra se nos eche unos 2 años por tardar 3 años. Entonces, él estaría conmigo durante esos 2, 3 años. Franci, que es mi secretaria, también va a trabajar conmigo durante el tiempo que esté la obra. Pero resulta que Paola, Andrea y Dina son las personas que se encargan de organizar todo lo de los materiales para las personas que van a trabajar en la obra. Entonces ellas, en este momento yo no necesito contratarlas, las contrato un mes antes de que empiece la obra para que empiecen a comprar todo lo que se necesita y que tengan ya todos los uniformes y todo lo que van a necesitar las personas. Y cuando ellas hacen eso y terminan esa labor, se les acaba el contrato. Entonces el contrato de ellas va a durar solamente 2 meses, que es lo que se termina, o sea, lo que dura la ocupación de ellas. Y después yo contrato, después como a los 6 meses de haber empezado la obra, empiezo a contratar a las personas que van a trabajar dentro de la obra. Entonces yo les digo, mire, ustedes terminan de hacer todos los huecos, yo los voy a contratar para que hagan todos los huecos y hagan ciertas cosas y por eso les voy a pagar, les pago cierta plata y terminan de hacer esto y se van. Ya después yo contrataré a otros para hacer otras cosas, pero es por una obra o una labor específica que yo contrato a esta gente. Claro, la misión de la obra o labor. Sí, profe. Listo. Ahora necesito que me ayuden a contestar esto. Para que sean reconocidos los derechos laborales, ¿yo debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito? ¿Sí o no? No, No, señora. Perfecto. Entonces, no. ¿Por qué? Porque hay 2 formas de contratos laborales. ¿Y cuál es? La verbal y la escrita. O si no, no existiría la verbal. ¿Listo? Por otra parte, aquí esta me encanta. ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe? Ay, perdón. ¿Cree usted que es posible? ¿Qué le hice yo? Ay, voy a hacer. Ya no sé dónde estoy, muchachos. No sé qué le hice a esto. ¿Dónde estoy? Alguien que me diga que me perdí. Ya, lo encontré. Ya. ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie, es decir, con mercancías, pues para que no pensemos como de otra forma, y no en dinero? Entonces, ¿ustedes pueden pactar con su jefe eso? Pues que es posible, pero no sé si es correcto. Bueno, eso es lo que piensa. ¿Alguien más tiene para apoyar la idea o creen que se puede hacer o no se puede hacer? yo creería que no, instructora, porque creo que hay un porcentaje que tienen que darle en efectivo al empleador, al empleado, perdón. Ujú. Listo, entonces les voy a explicar así, grosso modo. Resulta, acontece que en el primer mes yo le digo a Franci, Franci, aquí está su sueldo, ¿sí? Este celular, este mes, digamos que Franci lo vendió, se supone que el sueldo que yo le pago a Franci, por decir algo, es 1.800.000. Y este celular, este mes, ella lo vendió en 2 millones. Que fue muy bien. Para el siguiente, yo le di otro de estos, pero es que vender un celular no es tan fácil como uno cree, ¿sí? A no ser de que uno tenga los clientes ya claritos. Entonces Francis, ay, no. Y entonces se fue a venderlos y resulta que nadie se lo quiso comprar. Francis de casualidad puede llegar a la empresa de acueducto y decir, mire, de aquí coja la puntica y eso es para usted, pague ahí con eso el agua.
se puede ir para el supermercado y dice, mire, esta otra puntica, esta que está aquí, esa es para el almuerzo, para todo lo de la comida. Y este ladito de acá que está en la cámara, entonces con ese pago el arriendo. Entonces, en ese caso, a usted no le pueden pagar la totalidad de su sueldo en especie. A usted le pueden pagar máximo el 30% de su sueldo en especie. Es decir, usted puede negociar con bonos, le pueden dar bonos de supermercado, le pueden dar artículos, hasta le pueden dar un celular. Puede ser el 30% de, porque a usted le tienen que dar efectivo, porque es que usted, como decía hace un ratico, uno necesita plata y uno no trabaja para que lo vea, ¿sí? Pues digo yo, ¿no? Entonces, por eso, uno no puede pactar con su jefe la totalidad de. Ahora, su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato, se me perdió, de su contrato de trabajo después de firmado. ¿Eso lo puede hacer su jefe, sí o no? No, ¿Alguien dice que sí? ¿No? Bueno, les cuento. De poderse hacer, se puede hacer. Sin embargo, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Y le tiene que beneficiar ese cambio al trabajador, ¿sí? O sea, tiene que ser para beneficio del trabajador. ¿Mm? Y tiene que haber un común acuerdo. Si no, el jefe no le puede cambiar a uno el contrato. Ya por otra parte, aquí está. Entonces, ¿cuáles son las prestaciones económicas sociales que tiene uno con un contrato? Entonces, ¿qué le pasa a uno cuando tiene un contrato laboral? Uno recibe, ¿qué? Un sueldo, ¿cierto? Recibe un subsidio de transporte, ¿sí? Si aplica el caso. Está la caja de compensación familiar, le pagan salud, pensión, aire. Eso es lo que usted gana mes a mes cuando tiene un contrato laboral. Digamos que ya se acabó el contrato laboral. ¿Qué le tienen que pagar? Entonces empezamos. Las primas, las cesantías, los intereses de cesantías. Aparte de eso, entonces a usted le tienen que pagar sus vacaciones, ¿sí? Si digamos fue de un año o de 3 meses, pues le tienen que dar, ¿qué más le tienen que pagar a uno cuando qué? Y la liquidación. Ya, ese fue como el paquete. Eso es lo que le tienen que pagar a uno cuando ya se culmina un y seleccione en grupo. Entonces, dos casos que ustedes conozcan o hayan escuchado en los cuales se evidencia violación de derechos laborales. Explique qué detalles se están violando y por qué. Ya ustedes averiguan qué derecho, pueden contar una Rosa de Guadalupe pequeñita y contarme, no, es que mire, a la señora de la tienda le están vulnerando los derechos, no le pagan un salario mínimo, no tiene tal cosa, le están vulnerando el derecho a la salud, el derecho a la dignidad humana. Bueno, ya ustedes escogerán cuáles son los derechos que se vulneran. Hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias. Listo. Como ustedes son tan pilos y como hoy han estado tan juiciosos, entonces para el próximo 2 de julio, la evidencia 1, el resultado 1 ya debe estar subido a Sajuna. ¿Listo? Tienen plazo hasta el miércoles 2 de julio. Y para el próximo 6 de julio, tiene que estar subida esta evidencia, la que tienen que contestar de trabajo decente y demás. ¿Listo? Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, ganas de volverme a ver.
Sí, profe. Profe, o sea que solamente una evidencia de esta que vimos hoy. Sí, es las que les conté que se llama ¿qué? Que se llama, ay, ahora se me perdió. Se llama la evidencia, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Así se llama la evidencia. Esa es la que vamos a hacer. Y la otra semana, que es el próximo viernes, que nos vamos a volver a ver el viernes, vamos a explicar la segunda parte. Entonces ahí ya haríamos la infografía, el gráfico, ¿sí? Y la participación en el foro. Entonces, para que los que están colgaditos, por favor, se me adelanten, adelanten el trabajo y ya para la otra semana, pues tengan el tiempo para hacer las 3 evidencias que vamos a ir trabajando. ¿Alguna duda, Profe, sugerencia? Dígame. pues en el caso mío que ya lo subí, ¿cuándo revisa para saber si de pronto tengo correcciones o algo Listo. así? Entonces, mire, apenas yo tenga las correcciones, yo creería que en el transcurso de la otra semana, ¿sí? O sea, yo creería que ya el viernes saben ustedes quiénes tienen que hacer correcciones. Yo en el foro de todas formas les escribo, digamos que les faltó entregar el video, por decir algo. Entonces, como les faltó entregar el video, yo les escribo. Debido a que no entregó una parte de la evidencia, el video, esta no ha sido calificada y les organizo una nueva entrega para que suban lo que les falta y ya se las califico. Entonces yo creo que en el transcurso de esta semana ya tenemos eso, la guía 1 ya corregida. ¿Alguien más? Intentar yo, por ejemplo, se lo envía a su WhatsApp al privado. Necesito que me lo subas a Julio. Ah, ok, perfecto. ¿Listo? Listo, para que sea muchísimo más fácil. Listo. ¿Quién más? Bueno, entonces en este momento doy por terminada la grabación, la detengo